acceso. Anastomosis. Anastomosis es una palabra que se utiliza en cirugía para expresar unión. Anastomosar es unir. Un hombre con una mujer se unen. Un intestino con otro intestino se anastomosan. ¿Está bien? Una vez que empecemos a manejar esta gran variedad de terminología nueva, la cual después ya va a ser muy fluida y muy común de verla, vamos a entrar a ver en sí la patología. ¿Qué me interesa de acá a ustedes? Y a ustedes lo único que les interesa ahora en segundo año seguramente es aprobar los parciales. Y están preocupados por eso. A mí en particular, como ya soy un poco más viejo, no es lo que me interesa. A mí me interesa que ustedes aprendan a ser buenas personas primero y buenos enfermeros después. Buenas personas es difícil que se aprendan, ¿no es cierto? Nosotros podemos darle la herramienta, pero ya eso depende de ustedes. Pero buenos enfermeros tienen que serlo, porque la herramienta que van a tener ustedes para trabajar es el ser humano, y el ser humano tiene una vida, no como el gato que tiene 7 vidas. Entonces nosotros tenemos que aprender bien las cosas. La idea es que esto a mí me interesa, por eso les digo, me interesa que aprendan. Y hoy no se van a dar cuenta ustedes, bueno, no, yo quiero aprobar el parcial del viernes que viene. Pero ustedes pueden no aprobar el parcial próximo, pero aprender bien. O al revés, pueden aprobar el parcial sin saberlo. Entonces el parcial me parece que es muy subjetivo, es muy relativo. Entonces, bueno, es la medida que se ocupa para aprobarlos, pero cuando hay que examinarlos más que enseñarles, se me complica un poquito, no me entra mucho en la cabeza. Yo necesito que ustedes sepan la patología digestiva para que ustedes la puedan diagnosticar en su casa, en el barrio, por lo que conocen, por lo que saben. Pero más que nada, lo importante para el enfermero es que el cuidado de estas patologías, ya sea en su preoperatorio, en su intraoperatorio o en su postoperatorio, yendo desde el punto de vista quirúrgico, específicamente hablando. Entonces, esta patología quirúrgica, nosotros tenemos que basarnos en todo el tubo digestivo, y el tubo digestivo comienza en la boca. Uno empieza a digerir el proceso de alimentación, masticando los alimentos, cortándolos, moliéndolos, formando el bolo alimentario. Después el quimo, el bolo alimenticio, el quimo. Y después, cuando llega el intestino, absorberse para ir al hígado. Si ustedes entienden todo este mecanismo que es la fisiología, ahora lo que vamos a ir viendo es la fisiopatología. O sea, cómo se enferma el paciente. Pero, ¿por qué? Porque ustedes como enfermeros necesitan saberlo para cuando dicen, bueno, van a una guardia, no solamente le digan, póngale una buscapina y un Reliberam, que eso aprenden rápido, sino que sepan qué mal pueden estar haciendo o qué bien pueden estar haciendo la medicación correcta. Porque el enfermero tiene la misma responsabilidad que el médico, que el bioquímico, que el equipo, cualquiera del equipo de salud, porque también estudió para esto, y más aún el enfermero universitario, ni hablar de licencia. El tubo digestivo entonces comienza en la boca y termina en el ano, por lo tanto la patología digestiva es muy grande. La de la boca no vamos a hablar ahora, porque es más bien la que se tiene que referir al dentista, ¿no es cierto? Y el cuidado de enfermería también lo tiene que llevar, o sea todo lo que sea extremidad superior, boca, faringe, es puramente preventivo. Se trabaja mucho en la prevención. Cada vez más en la enfermedad, nosotros desde el punto de vista de la enfermería tenemos que trabajar en prevención. Para trabajar en prevención de enfermedades tenemos que promocionar la salud, o sea, tenemos que hacer promoción también. Entonces decimos, bueno, si vos tenés los dientes limpios, te cepillás todos los días, lo básico, es probable que no te salgan caries. Y si te salen caries, enseguida te curás una carie y no se te cae el diente. ¿Entienden?
Si la carie es grande o el diente hay que sacarlo, te puedes reemplazar por otro diente y no necesitar que se vayan todos porque tenés una cantidad determinada y los vas perdiendo. Entonces, la patología empieza en la cavidad bucal y el órgano móvil de la cavidad bucal es la lengua. En la lengua ya hay mucha patología que puede ser quirúrgica y la más frecuente de todo, desgraciadamente, es el cáncer. El cáncer de lengua es bastante frecuente, es de resolución quirúrgica porque lleva a la extirpación y a veces cuando este tumor se expande, o sea que ya tiene metástasis en los ganglios o metástasis generalizadas, lleva a grandes cirugías. Pero vamos a la primera parte del tubo digestivo que realmente por ahí no lo conocen y que está escondido, que es el esófago. El esófago nace a la altura más o menos de la sexta vértebra cervical y se extiende hasta el estómago. 2 o 3 centímetros después del diafragma llega al estómago. Ese es el esófago, que es un tubo largo nada más que tiene una luz que siempre está cerrada, es virtual la luz. Solamente se abre cuando pasa el alimento. No tiene mucho función más que humedecer lo que ya se formó, que es el bolo alimenticio en la boca, y empujarlo hacia el estómago. ¿Cómo se empuja? A través de los músculos. Cualquier alteración que haya, estos músculos que se mueven están manejados por el sistema nervioso central, pero no de forma consciente. No es la corteza cerebral la que maneja y diga, voy a contraer el esófago para que el alimento pase desde la garganta hacia el estómago. Esto no es voluntario. Entonces es manejado por un sistema nervioso vegetativo, el sistema nervioso autónomo, que también se dice. Entonces que el parasimpático es el que más trabaja acá, y el simpático también. Pero el parasimpático fundamentalmente porque produce los movimientos esofágicos. Hay 2 capas musculares que rodean al esófago, una es circular, la otra es longitudinal, y entre medio de esto hay unos plexos nerviosos que se llaman de Meissner y Auerbach. No hace falta que ustedes sepan esto, sino que solamente para refrescarle un poquito la memoria cuando lo lean más adelante. Estos plexos nerviosos son los que hacen el movimiento normal del esófago. Cuando una persona, y esta es la parte que les interesa, tiene mal aliento, pero en forma repetida, no una vez porque no se lavó la boca, pero un mal aliento que se determina, que se ve desde que se siente desde lejos, que es permanente, ese mal aliento que a veces molesta y que se llama halitosis. Acá está la palabra, halitosis. Esta halitosis o mal aliento puede ser a causa de una patología esofágica. Puede ser a causa de que no se puede movilizar ese alimento que ya está entrando en putrefacción, o puede ser a causa de un divertículo esofágico. El divertículo esofágico, que es esto que vimos acá, es una entidad que se produce por una alteración muscular y o nerviosa de las paredes del esófago. Y en ese dibujito que está acá, tan simple, donde vemos el esófago, vemos lo que es un divertículo. Y acá ya quiero que no se olviden nunca más lo que es un divertículo del esófago. Cuando se van a acordar, cuando les pase que sienten un olor a podrido en la boca de un paciente cuando habla. Puede ser a causa, puede ser muchas las causas, pero cuando esto se hace crónico y permanente, es porque el alimento que uno traga, en vez de irse al estómago, se deposita en esta bolsita que se llama divertículo, que se ve ahí, que puede llegar a ser grande. Fíjense que lo grande que puede llegar a ser. El esófago está en contacto con otros órganos del tórax, sobre todo él está en el mediastino posterior, pero el mediastino pasa inmediatamente por detrás de la aurícula izquierda del corazón. Por lo tanto, este esófago, cuando aumenta de tamaño, puede comprimir al corazón produciendo arritmias, produciendo trastornos, no solamente deglutorios, sino también de alguna forma cardíacos. Aparte de ser una molestia, porque está ocupando un lugar ahí que no tendría por qué estar, o
que normalmente no existe, porque está todo apretadito en ese lugar del mediastino posterior, en el medio del tórax. Entonces a esto se llama divertículo esofágico. Esto es quirúrgico, es benigno, y como tiene aparición temprana, tiene alteraciones musculares, tiene alteraciones nerviosas del simpático y pero sobre todo del parasimpático, que pertenecen al sistema nervioso autónomo, que no son corregidos por la voluntad, o sea que no podemos decir traguemos ahora por el esófago porque él ya va empujando normalmente el alimento. Esto se resuelve desde el punto de vista quirúrgico. ¿Cómo se soluciona esto? Haciendo una radiografía simplemente. Ustedes ven ese paciente que ya lo vio el médico, pero como el médico lo vio de lejos y no le dio mucha bolilla, y ustedes le sintieron esa halitosis. Lo cual hace que este paciente tenga que ser estudiado. Entonces ustedes van a buscar la forma de estudiarlo. ¿Cuál es la forma de estudiarlo? Radiológicamente. Fácil, porque radiografías vamos a tener en todos lados. Radiografías tenemos en cualquier salita, en cualquier sanatorio, en cualquier parte de la provincia y del país. Hoy una radiografía es barata. Entonces, con esa radiografía podemos ver, ya sea contrastada o no, el divertículo del esófago. Eso generalmente lo pide un médico, pero el enfermero fue el que orientó a llegar a este diagnóstico, a este invalorable diagnóstico temprano. Y estas diapositivas que le muestro acá, estoy mostrando cómo el divertículo queda marcado porque se le hace tragar al paciente mientras se le está haciendo una radiografía una sustancia de contraste que se llama bario, con B larga, bario. Se le hace tragar eso y al hacerle tragar esa sustancia ya queda estacionada ahí. Esa sustancia que queda ahí es el alimento que produce la putrefacción que no se digiere normalmente, que ya se mezcló con la saliva en la masticación, en la trituración, en la molienda del alimento cuando se fue masticando, pero no progresó hacia el estómago para seguir el proceso digestivo y se llegó a su putrefacción ahí. Esto es lo mismo. Entonces acá tenemos el diagnóstico certero, pero fíjense como de la radiografía de frente, porque nosotros acá pedimos una radiografía de perfil, pero acá tenemos la radiografía de frente. En esta radiografía de frente queda oculto esa imagen, porque en el mediastino el esófago está bien atrás, pegadito a la columna vertebral. Entonces cuando algo molesta ya está comprimiendo entre la columna vertebral y el corazón por delante. Entonces apenas se ve, hay que conocer mucho de la radiografía para ver. Sin embargo, en la radiografía de perfil, ustedes fíjense cómo se ve el esófago y el divertículo al lado. Entonces, esto me interesa saber que ustedes hayan, de todo lo que yo le dije, que ustedes aprendan que existe una patología que se llama divertículo, que no es solamente el esófago, existe divertículo del estómago, divertículo en el colon, que es muy frecuente, existe esta patología y es frecuente. Si nosotros vemos desde el punto de vista endoscópico, nosotros hacemos una endoscopía. Al hacer la endoscopía, donde está el divertículo, se ve así como si fuese una bolsa. Una bolsa sin fin. Algo que está ahí ocupando lugar, pero que no va con las normas habituales de la progresión del alimento. Eso es un divertículo esofágico. Si nosotros vemos el divertículo, este esófago que en condiciones normales está así, va a tener una pelotita acá, como vimos anteriormente. Otra entidad esofágica que también es frecuente que lleva a cirugía es la hernia de hiato, o hernia diafragmática también se llama. La hernia hiatal o hernia diafragmática es una entidad que muy frecuentemente se ve, pero es difícil de diagnosticar. Tiene sintomatologías características como el trastorno en la deglución. Es como que el paciente traga, pero se le tranca la comida al pasar, a querer pasar el alimento desde el tórax hacia el abdomen. Esto
tiene una frecuencia relativa y tiene diferentes formas de ser esta hernia, hiato, van a escuchar, o hernia hiatal. Es cuando el estómago, de alguna forma, que tiene que estar en el abdomen, ingresa al tórax. En este dibujito acá, en el grado 3 o hernia hiatal paraesofágica, como se llama esta, el estómago entra a su curvatura mayor, mejor dicho, el fondo del estómago, ingresa al tórax. Ustedes se imaginan que el tórax tiene los pulmones a los costados y en el medio el mediastino. Este mediastino tiene una porción anterior, una porción media y una porción posterior. Está todo bien encasillado ahí y todo apretadito. Pero si le agregamos otra cosa, ahora, como por ejemplo parte del estómago que no tenía que estar ahí, produce muchos trastornos. Uno de ellos es trastorno de la deglución. Pero esa hernia ahí también va a estar molestando a los latidos normales del corazón, porque está en contacto directo. Pero si crece mucho, también le va a estar molestando a la expansión normal del pulmón, sobre todo el lado izquierdo. Entonces todo esto, de alguna forma, altera la mecánica normal de la digestión. Segunda entidad que hablamos ahora, y correspondiente a fundamentos quirúrgicos, adulto y anciano, segundo año, es la hernia esofágica, pero hernia hiatal esofágica cuando ya el cardias, que es acuérdense que es el esfínter que comunica el esófago con el estómago, ingresa al tórax, o ya parahiatal o paraesofágica cuando ingresa el estómago completamente. ¿Cómo lo vemos? ¿O certificamos el diagnóstico? Puede ser radiológicamente también, pero la endoscopía es el método más oportuno para esto. Acá se ve un esófago, un estómago dentro del tórax. Y esto se ve gracias a la endoscopía. Segunda entidad que vemos ahí. Fíjense acá, en este otro esquema que les muestro en este caso, fíjense el esófago, y acá está ya el estómago. Este que estaba dentro del abdomen, esto es el diafragma. El estómago, de tanta fuerza que hizo, y esto pasa en pacientes que son que vomitan mucho, que se produce en el esfuerzo del vómito. El vómito, acuérdense que es la propulsión brusca del contenido gástrico hacia el esófago, hacia la faringe y hacia el exterior. Cuando este vómito se produce, otra vez hay un mecanismo central que controla todo esto. Un mecanismo neurológico central. Hay un centro del vómito en el tronco cerebral. Esto hace que este esfuerzo, tanto del vómito, hace que de alguna forma se agrande este hiato, este orificio que tiene en condiciones normales el diafragma, el centro del diafragma, para que comunica el estómago con el tórax, el abdomen con el tórax, perdón. Entonces acá se ve perfectamente. Sí, escucho. Sí. ¿Y las personas con bulimia suelen tener esto, no? Lo pensé recién, no quise decir porque no quería herir ninguna susceptibilidad, porque hay mucha gente que tiene esa patología, entonces por ahí se vuelve medio delicado, pero sí, esta es una patología frecuente en aquellas personas que se producen el vómito, se provocan el vómito voluntariamente. Esto puede pasar, es muy frecuente, suele ocurrir, entonces puede llegar a ocurrir. Y hay otras que tienen esfuerzo. Es muy frecuente en las personas gordas también, en el obeso, y en aquellos obesos bajitos, o sea, que son cortos, pero anchos. Es una patología que el diafragma parecería ser que al extenderse mucho deja un espacio más permisivo para que se produzcan las hernias hiatales, hernias del hiato. Hiato se llama al orificio del diafragma por donde pasa el esófago en condiciones normales. Cuando está agrandado eso, y cuando toda hernia, ustedes se acuerdan cuando hablamos de hernia, que era, ya cuando hablamos de hernia de paredes abdominales, que era
la protrusión de una víscera por un orificio natural. Por eso esto es una hernia, pero se llama hernia del hiato acá, porque es una hernia que podríamos decir la interna. Nosotros no la vamos a ver normalmente, pero sí el paciente la va a sentir en el momento de deglutir, lo va a sentir en el momento de tragar, lo va a sentir a medida que se acrecienta también con otra sintomatología como puede ser cardíaca, respiratoria, pero fundamentalmente deglutoria en un comienzo. Esa es otra patología entonces del esófago, de las dos que pueden diagnosticarlas ustedes o que pueden orientar al diagnóstico. No sé si diagnosticarla, pero orientar al diagnóstico, decirle, ¿por qué no te consultás? Si te está molestando esto, puede llegar a hacerlo. Y les cuento que de esa forma, de forma temprana, pueden lograr una curación más rápido y mejor. A medida que vamos progresando en el tubo digestivo, no sé si está contestada la pregunta. ¿Paula fue? Sí, pero... Disculpame, sí. Paula, no sé si te convenció. No, perfecto, entendí, sí. Bien. Interrúmpanme cuando quieran, porque si no, esto se pone un monólogo, yo no sé ni si ustedes me están escuchando por ahí a veces. Y me gusta verles por ahí la cara, pero todos apagan la cámara y están seguramente estudiando otra cosa. Entonces ahí por ahí es como que estoy medio perdido. Por ahí le veo a Yasmín, por ejemplo, que está estudiando otro apunte, fíjate ahí. O a Gabriela, que está durmiendo mientras te prendí la cámara. Si no es obligatorio. No es obligatorio. Yo sé lo que usted dice, no estoy estudiando. Qué grande ya. Bueno. Y Gabriela, que seguramente no está escuchando, pero está recostada ahí, entonces, mientras tanto, habla el doctor Soto y ella está escuchando la novela que grabó en la tele. Profe, ¿y la acalasia a qué se debe? Buenísima la pregunta, muy buena. Esa es una patología del esófago, pero es una patología de origen médico, por eso no la nombro acá, pero también es un trastorno a nivel del hiato esofágico y sobre todo a través del cardia, pero es un problema del cardia. El cardia es una válvula, es una valvulita que está formada por varios componentes. No les quiero complicar mucho, porque si no, ustedes saben que a mí me gusta la anatomía y cuando empiezo la anatomía me pongo un poquito pesado. Pero esta valvulita, toda válvula es un elemento que permite que un fluido, ya sea un líquido o una masa, pase de un lado, pero que no vuelva. Lo ideal sería que cuando uno traga un alimento, pase del esófago al estómago, pero que no vuelva hacia el esófago. Cuando hay una falla en esta valvulita, se produce la acalasia. ¿Me entienden? A grandes rasgos. Sí, ahí esa valvulita no funciona, entonces no funciona normalmente. Puede ser que esta válvula esté más estenosada, que si se esté cerrada, esa otra entidad. La acalasia no es quirúrgico en realidad, necesita ser un extremo complicado para ser quirúrgico. ¿Me entendiste? ¿Está bien? Sí, profe, entendí, sí. Comprendí. Lo que pasa es que la acalasia, es muy largo de explicar, pero está buena la pregunta, está muy buena. La acalasia hace que la mucosa, que es la parte más interna del esófago, que normalmente tiene un tipo de células, no esté preparada para recibir el ácido del estómago. Porque el estómago sí produce ácido, y entonces, pero ese ácido para mezclarse con los alimentos y de esa forma ayudar en la digestión. Cuando de alguna forma este ácido entra al estómago, empieza a lastimar a la mucosa del esófago y empieza a modificar, esa célula se empieza a modificar de manera tal que se produce un epitelio o unas células más duras, que algunos le llaman pavimentoso, porque se va poniendo como piedra, ¿no es cierto? Como que se va pavimentando el camino. Pero la verdad
es que se van modificando esas células. Y esa modificación con la multiplicación celular lleva a un tipo de mucosa esofágica que se llama esófago de Barrett, con B larga, Barrett, que por ahí lo van a escuchar, que ese esófago de Barrett está muy cerquita ya de lo que es un cáncer. Cuando tanto le agrede el ácido al esófago, va raspando, va lastimando la célula, de manera tal que en algún momento puede perforarlo, porque es ácido, pero si no, el organismo se va defendiendo y va produciendo como una cáscara ahí, y esa cáscara también son células que pueden malignizarse más fácilmente, y ahí se produce el cáncer del esófago, que ya es una entidad difícil de tratar, difícil de ver, difícil de diagnosticar tempranamente, y cuando se diagnostica ya tiene otra vez metástasis a distancia y ya es muy difícil de curar. Entonces, por eso la parte está buena la pregunta. La acalasia es una enfermedad médica que puede tratarse con medicamentos. Hoy en día, gracias al advenimiento de medicaciones como el omeprazol, el pantoprazol, lansoprazol, que disminuyen la producción de ácido, ya muchas cosas se curan sin cirugía, que es lo que hay que tratar. ¿Y eso está asociado, profe, o normalmente lo tienen las personas con Chagas, puede ser? Con Chagas, sí. Sí, el Chagas lo que produce es una alteración de toda la musculatura del tubo intestinal. Pues, la enfermedad de Chagas-Massa es produce una dilatación de todos los intestinos porque relaja los músculos y en vez de quedarse contraído, se dilata. Entonces produce megas. Mega esófago, el esófago está grande, produce mega colon, mega quiere decir grandote. Entonces, de ser chiquitito, pasa de ser una luz de 1 a 2 centímetros, pasa a tener una luz de 3 o 4 o 10 centímetros más, o 20, o llegar a producirse como verdaderas cámaras de auto de tan grande que se dilata el tubo intestinal. Ese es una de las cosas que produce el Chagas, pero sí no están errados en eso. Produce megas, megaesófago y megacolon. ¿Entendiste, Paula? Pamela, digo. Sí, perdón, Pamela. Gracias. Bien, progresando un poquito más en la patología, así vamos, que no se van aburriendo, la úlcera gástrica o úlcera de duodenal son dos patologías muy frecuentes, gástrica porque es del estómago, duodenal porque es del duodeno, y están separadas nada más que por un esfínter que se llama píloro. Píloro. Esta valvulita que está acá separa el estómago del duodeno, pero las úlceras se manejan muy parecidas, ya sea en cuanto a su fisiopatología, porque es una enfermedad, sino que también a su sintomatología, pero fundamentalmente a su tratamiento. Entonces, en el tratamiento son muy parecidas. Entonces, por lo tanto, hace mucho tiempo, bueno, pero no tanto, se decidió tratarlas como úlcera gastroduodenal. Y a la patología se llama úlcera gastroduodenal, independientemente de dónde esté, en el estómago o en el duodeno. Y es eso que se ve ahí. Es un agujero directamente en la mucosa del estómago o del duodeno. ¿Por qué se produce esto? Y esto se produce generalmente porque hay una erosión, el ácido del estómago normalmente está protegido, la pared del estómago está protegida por un moco que produce las mismas células gástricas, una mucosidad, una barrera. Pero a veces la acidez es extrema. El estrés, el nerviosismo, tiene mucho que ver en esto. Pero no solamente eso, sino que a veces le agregamos a esto alimentos corrosivos, como son alimentos fritos, por ejemplo, mucho alimento frito, mucho alimento ácido, y esto hace que la barrera esta de moco, más otras protecciones que tiene la mucosa del estómago, no soportan el ácido, entonces empieza a lastimar a la célula. La úlcera gastroduodenal es una enfermedad benigna, pero que puede comportarse como maligna, porque puede perforarse y matar a la persona,
pero sigue siendo una enfermedad benigna, salvo que produce una mayor multiplicación celular y por lo tanto predispone, siempre que hay mayor multiplicación de células, predispone a que haya un cáncer. Las células se reproducen más rápidamente, se multiplican y tienen más probabilidad de hacer cáncer. O sea, podemos decir que la úlcera gastroduodenal que perdura puede terminar en un cáncer. ¿Qué es lo que siempre le tenemos miedo? Acuérdense, siempre que hablamos de cáncer, nosotros estamos teniendo miedo a eso. Lo decimos, no tiene cura, ¿no? ¿Cómo se presenta la úlcera gastroduodenal? Muy simple. Dolor. Dolor abdominal. El dolor abdominal es en la boca del estómago, en el epigastrio. Dobla al paciente porque es el ácido el que está haciéndole doler. Uno toma... Duele este dolor de la úlcera de estómago, tiene la característica de doler cuando el estómago está más vacío. O sea, lejos de las comidas. La diferencia que hay entre la úlcera del estómago y la del duodeno, que la del duodeno se produce con un líquido básico, que es el líquido que circula viniendo del hígado, como es la bilis, las sales biliares, y del páncreas, el líquido pancreático. Mientras que la del estómago es ácida. Entonces tenemos dos tipos de componentes, ácido y básico, separados por una válvula, el píloro ahora. Otra válvula. Si bien el ácido y la base, que son los líquidos, son diferentes, actúan de la misma forma, agrediendo la pared y produciendo el agujerito. De la mucosa primero, de la pared después, y puede llegar a perforarse. Ahí esa entidad pasaría a ser una complicación, úlcera gastroduodenal perforada. ¿Qué es eso que está ahí? En esa diapositiva, que ustedes ven ahí, ven la pared de un estómago, una tijera y un agujero. Esta úlcera se perforó, el contenido ácido del estómago fue a parar al peritoneo, con todo lo que significa, no solamente por el dolor, sino con las probabilidades de muerte muy altas. ¿Qué hacemos en esta situación? Esto es quirúrgico 100% y cuanto más rápido se opere, más probabilidades tienen de salvarse. Acá hay otra entidad, otra foto que también les muestro. Fíjense que lo que ve atrás es el hígado, esto es hígado y esto es el estómago, visto en su pared posterior, reclinado hacia arriba, para que ustedes entiendan, y acá se ve una úlcera de estómago perforada. Entidad que se podría evitar si uno hace el diagnóstico temprano. Entonces, si viene un paciente, un vecino, un hijo o el novio de ustedes y le dice, tengo acidez, bueno, le dicen, tomate un antiácido, dale una ranitidina y se cura, porque seguro. O si el enfermero es menos avesado o recién empieza, le va a dar una bucapina. O le va a decir, tomate un Sertal. Le va a pasar también el dolor, pero no le va a curar nada. Va a progresar la patología. Va a causar más daño porque esto va a enmascarar, porque va a calmar el dolor, que era lo único que se prendió de ese organismo para avisarle que algo estaba andando mal. ¿Y nosotros qué hicimos? Calmamos. Bravo. Somos dioses, pero dioses momentáneos, porque después vamos a ser los ogros que vamos a causarle la muerte, porque ocultamos la patología. Entonces, va a venir el novio de ustedes, o la novia, y le va a decir, tengo acidez. Todas las veces que pasa una hora sin comer, necesito comer algo porque si no, no me calma. Entonces, ¿cómo tienen que actuar ustedes? Diciéndole, tomate un antiácido. Es cierto, tomate una ranitidina, tomate un omeprazol, pero anda a hacerte una endoscopía. Más aún si esa persona tiene más de 40, 45 años, debe hacerse, por lo menos cada 5 años, una endoscopía alta y una endoscopía baja, para ver cómo está la pared de estómago. Si solamente tiene dañada la mucosa, o la primer capa interna del estómago, puede tratarse con medicación. Pero si ya es grande, deberá ir a una cirugía. Y esta cirugía tiene mucho riesgo. Tiene mucho riesgo
de causar la muerte como le causó a este tipo que está acá con esa úlcera que se ve en esa diapositiva. ¿Ven ahí? Acá se ve mucosa y acá se ve agujero necrótico, y como ya allá atrás se ve celeste, es porque el paciente no está más vivo. ¿Se entiende? Acá estamos viendo una necropsia. El paciente, la mucosa está roja, rutilante, la úlcera le mató. Se perforó, hizo un shock primero neurogénico porque le produjo mucho dolor y después le produce la muerte. Entonces, para no llegar a esto, con lo que aprendieron hoy podemos llegar a hacer un diagnóstico. Muchas. Sí, ¿alguien me quiere hacer alguna pregunta? Bueno, muchos son las patologías que pueden ser quirúrgicas del estómago. El cáncer es muy frecuente, todavía. La úlcera y gastroduodenal dejó de ser tanto antes. Cuando yo recién me recibía, nosotros operábamos 2 o 3 úlceras perforadas por semana, y ahora en los hospitales no es tan frecuente porque existen medicaciones mucho mejores que antes no estaban, como son todos los que terminan en sol. Omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, y así una gama grande. Pero muchas patologías, vamos a ver durante... Sí, por favor, como no, Fiorella. No, Marcela, me soy. Marcela, perdón. ¿Por qué nosotros cuando tomamos mucho medicamento, nos dan un protector gástrico? O sea, quiere decir que los medicamentos no pueden producir algún... Bien ahí, no lo dije yo. Digamos, un problema en el estómago. Por supuesto, O justamente sea, una úlcera. Una úlcera. Yo hablé del estrés, hablé de los alimentos, como los alimentos fritos, por ejemplo, pero otras cosas son los medicamentos. Claro que sí, por supuesto. La aspirina, el remedio más inofensivo que parecería ser, produce daño en la mucosa gástrica. Pero no solamente eso, todos los antiinflamatorios, todos los AINES, los corticoides. ¿Y qué sucede, por ejemplo, yo le pregunto porque a veces me pasa a mí? Tengo muchos medicamentos para tomar, pero yo ya en la parte del esófago, vamos a decir, yo ya no tolero, o sea, me cuesta ya tragar, o sea, como que, digamos, cuesta muchísimo. ¿Eso por qué pasa? ¿Porque lo tengo lastimado de tanto tomarlo? ¿Cómo es? ¿Qué medicamento me dijiste? Discúlpame. Yo tomo medicamento de la diabetes, tomo medicamento por fibromialgia y medicamento porque tengo una pequeña convulsión. Hasta te entiendo. ¿Y vos te cubrís con algún omeprazol, por ejemplo? Sí, me dieron una protección gástrica, sí. Pero yo no siento el problema tanto en el estómago, pero sí al tragar. Claro. Bueno, yo no sé si te hiciste, Marcela, alguna vez una endoscopía. Sí, me lo hicieron varias veces, porque yo tuve pólipos en el intestino, me controlaron, las 2 veces me hicieron, sí, me he hecho un montón de veces. Claro. Entonces, lo que te puedo decir es eso, que solamente que controles a través de la endoscopía, pero sí, toda la mucosa se altera con tanta medicación. Hay muchas enfermedades que alteran la mucosa intestinal, gástrica, esofágica, pero estas acompañadas al estrés que vivimos actualmente, que se supone que siempre es un poco más de lo que era antes, entonces todo esto lleva a alguna alteración de la mucosa. Por eso lo ideal es tener una vida sana, evitar el estrés. Todo esto es muy repetido, parece muy obvio y por ahí cuesta interpretarlo, pero es fundamental. Y en cuanto a la medicación, siempre revisarla. Toda la medicación no debe ser permanente, debe ser controlada. Hay medicamentos como por ejemplo la hipertensión y la diabetes que sabemos que lo tenemos que tomar siempre. Algunos neurológicos que también deben ser
ingeridos en forma permanente. La protección es una de ellas, pero fundamentalmente se te habrán indicado que es muy dañino tomar el medicamento sin haber ingerido algo antes, nunca con el estómago vacío, Sí, salvo, eso sí. salvo algunos antibióticos, pero muy contados, en contadas situaciones no se tolera, pero normalmente el medicamento debe ser tomado después de haber desayunado, con el desayuno. Entonces el ácido ya está como neutralizado en el estómago y la base en el duodeno. Es lo que te puedo decir. Lo demás, cada uno tiene su tratamiento específico. Depende de la patología, el tratamiento que deba tener. ¿Está bien, Marcia? Profesor, Sí, yo lo pregunté porque yo tengo, así como usted dijo, yo tengo medicamentos que debo tomar siempre, no lo puedo sí, dejar. sí, Pero llega un punto de que yo, por ejemplo, no lo tolero. Yo tomo mucho medicamento que hace como 12 años que lo vengo trayendo por distintas circunstancias, pero ahora más que lo que es la diabetes, la fibromialgia y de la convulsión, lo tengo permanente. Entonces, yo me siento así como usted dice, desayuno, tengo medicamento del desayuno, otro al mediodía, y no es que tomo uno, tomo dos, tres, sí. y es como que uno no tolera, yo por lo menos no lo tolero más el tragar. Sí, te entiendo perfectamente. Y esto es a causa del daño que produce el medicamento también pero no solamente el medicamento, las mismas enfermedades, ¿no? La fibromialgia, acordate que es una enfermedad de los músculos. Y Sí, todo lo que y sea, encima de todo eso, aparte de tomar los medicamentos de la fibromialgia, yo tomo para que me calme, porque es algo muy doloroso la fibromialgia. y eso también te produce trastorno de la deglución, porque el elemento que se utiliza para deglutir son músculos. Sí, Y esos así que músculos bueno. se fibrosan, ¿no es cierto? Entonces, es algo que vas a tener que tratar de convivir con eso. Pero por Sí, supuesto, sí, sí. Para completar, a mí se me complica la fibromialgia con reuma, así que lo tengo los dos juntos. oh, sí. Lo que yo te diría es que evites los antiinflamatorios no esteroideos lo máximo que puedas, Ujú, porque en forma crónica producen trastornos importantes, a veces irreversibles. claro, Eso se gracias. toma solamente cuando sea estrictamente necesario. Yo le quería preguntar, porque a mí no me Sí. había quedado claro, me acuerdo yo que cuando estaba en primer año dimos la clase de anatomía, Ujú. yo le había preguntado, pero como que no me quedó claro. El hecho de que uno tome mucho, ay, no es actrón, sí, el actrón. Sí. Ibuprofeno. ¿Cuál es cuál es la consecuencia que puede producir esto? Yo me Bueno, acuerdo que usted había dicho algo, pero no me quedó grabado, porque yo cuando estoy con mucho dolor, hasta que por ahí se me terminan los medicamentos para calmar, yo me tomo eso. Pero me acuerdo así, vagamente, que usted dijo que tenía un trastorno. sí, son muchos. Todos los medicamentos usados en exceso no está bueno. Pero el ibuprofeno en sí es un AINE, es un Ujú. antiinflamatorio no esteroideo. Entonces actúa en forma corrosiva con respecto a la mucosa, pero también es un anticoagulante, o sea que también altera la coagulación de la sangre. Pero no solamente eso, sino que tiene otras interacciones medicamentosas, ¿no es cierto? Tomarlo hay que controlar bien con qué medicamento, porque puede potenciarse o disminuir su función, depende de la interacción con otros medicamentos. Profesor, Bien. Sí, 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 yo tengo una pregunta con respecto a la gastritis, sí. ¿qué es causada? Lo mismo que estamos hablando ahora, es un grado menos de la úlcera, Fiorello. Es un grado menos de la úlcera, pero es lo mismo. Esto, lo que pasa es que, ¿por qué yo no hablé de gastritis? Porque la gastritis tiene tratamiento médico, no es quirúrgico. Entonces, por eso no hablé. Es una enfermedad muy frecuente, generalmente las úlceras, las perforaciones, las erosiones, van acompañados primero o iniciados por una gastritis. La gastritis puede ser hemorrágica, puede ser erosiva, puede ser congestiva nomás, pero
cualquiera de sus variantes sería un estadio previo a esto que estamos viendo, que ya es quirúrgico. Por eso yo lo doy como quirúrgico, no sé si entienden, pero la gastritis es una enfermedad muy frecuente, va de la mano con el estrés, va de la mano con el nerviosismo, de la mano con la medicación, con el alcohol, fundamentalmente con el alcohol en exceso, y bueno, tenemos una lista muy larga de alimentos que producen gastritis. La gastritis es un paso previo. Sí, Paula. No sé si me dijeron que, bueno, una nena se fue a atenderse porque tenía mucho vómito y Sí. dijeron que tenía gastritis y que era ocasionado por un problema dental que ella tiene. ¿Puede ser eso? Vos sabés que no me termina de cerrar eso solamente así, Paula. El problema dental es un proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio hay que tratarlo en el diente. De ahí a que esto te produzca un estrés, puede ser. De ahí a que tenga por ese diente que tomó mucho medicamento también, pero una relación directa entre el diente y el estómago no encuentro como válido, ¿entendés? No lo encuentro como válido. Me parece que sí, y en forma indirecta, pero no de forma directa, no lo pondría como tal. Vale. No sé si te contesté, Fiorella, lo que me preguntaste. Perdóname que... Sí, profe, sí. Bueno. Sí. Bueno, chicos, vamos a ir concretando. Aldana, ¿querías preguntar algo? Sí, profe, yo le quería preguntar de cómo sería el quirúrgico de las úlceras. O sea, ¿cómo hacen? ¿Le hacen Perfecto. una sutura o cómo sería? Vos sabés que está bueno que me preguntes y por eso te lo contesto, porque en realidad ustedes no tienen por qué saber técnica, quirúrgica, pero sí por ahí es interesante. Entonces está bien la pregunta, y ahora que vos has hecho te lo digo. Lo menos posible, siempre en una cirugía hay que ser lo menos agresivo posible, ¿no es cierto? Porque estamos con el individuo ahí. En caso de que sea una úlcera perforada, nosotros podemos hacerle en el estómago, podemos hacer unos puntos en cruz, le cerramos el agujero y solucionamos el problema. Lo ideal siempre es resecar el bordecito de la úlcera, porque eso tenemos que tomarle biopsia. Entonces siempre tomamos un pedacito de biopsia y mandamos a estudio para ver si no tenía un cáncer, porque si tiene un cáncer sí hay que extirparle todo. Entonces, en una úlcera, si está perforada y es la perforación, lavamos por supuesto todo del ácido gástrico, pero le cerramos ese agujero. Y por supuesto ahí le tenemos sin comerle, por un tiempo, con una sonda nasogástrica, sacándole el ácido, con medicación específica, y eso se cura. Y si el paciente tiene predisposición ya, o sea que tenemos que tenerlo controlado, pero curado y vivo, ¿entendés? En un primer tanto. Y hay veces que ya es tan grande la patología que hay que extirpar el estómago. Y se puede vivir perfectamente sin estómago. La gastrectomía es la cirugía. Puede ser una gastrectomía parcial o una gastrectomía total. Pero esa es la técnica. Ah, bueno, En gracias, principio, profe. cerrar el agujero. La úlcera, si no está perforada, también se trata de curar con medicamentos, con un tratamiento médico. En lo posible, ustedes saben que llegamos a la cirugía cuando no nos queda otro recurso. La única cirugía que cura, que se le hace a los sanos es la estética. ¿Entienden? ¿Cuáles son las patologías que vamos a ir viendo? Si no tiene más preguntas, vamos a ver la apendicitis aguda, la obstrucción intestinal, la perforación de una víscera hueca, como ya vimos ahora en la úlcera péptica perforada, perforación de un divertículo, perforación del hígado, son todas patologías que son quirúrgicas. Perforación del ciego del sigmoide, colecistitis, inflamación de la vesícula, piocolecisto, pus en la vesícula, enfisematosa porque ya está ocupada por un proceso inflamatorio crónico. En los diabéticos es mucho más frecuente la patología que progresa, ¿no? El aneurisma disecante de aorta abdominal, la trombosis mesentérica, y ginecológica como el quiste de ovario, el embarazo, la diverticulitis, la pancreatitis aguda, todo esto es lo que nosotros vamos a ir viendo en el transcurso de estas 3 o 4 clases que nos quedan. Es la patología más frecuente desde el punto de vista quirúrgico. 2 de ellas, la apendicitis aguda y la
colecistitis o colelitiasis, se lleva más de la mitad de la patología quirúrgica, de toda la otra cirugía. Sí. O sea que esto vamos a seguir en las otras clases. 3 más, por lo menos 3 más. 3 clases más por lo menos vamos a ver eso. ¿Para seguir ampliando esta terminología? Yo ahora estoy dando, le voy salpicando terminología para que ustedes vayan abriendo su panorama cognitivo, para que de alguna forma la próxima vez que hablemos ya tengan más o menos, esto lo escuché alguna vez, y a medida que avanzamos vamos a ir dando toda esta patología. Pero ya le doy una lista de lo exclusivamente quirúrgico. Bueno, ¿sí? profe, gracias. Porque una obstrucción, por ejemplo, el punto 2, una obstrucción intestinal, no siempre es quirúrgica. Pero si es con una estrangulación del intestino, sí, ya es quirúrgico, no hay otra forma de resolverlo. Tenemos que operarlo. Pero una obstrucción intestinal muchas veces se opera, y a mí me encanta trabajar con esto porque ahora estamos haciendo equipos de internación domiciliaria. Y esto del COVID nos ayudó mucho a todo esto porque la gente tenía miedo de internarse. Entonces, sí, obstrucciones intestinales, y entonces hacemos tratamiento médico en el domicilio. Uno de ustedes, enfermeros, yo solo, imposible hacerlo, por supuesto, ¿no? Pero uno va y sabe lo que tiene que hacer, pero no sabe hacerlo, como es lo valioso que ustedes saben hacer, de poner una vía, aplicar una medicación, hacer un enema evacuante, poner una sonda vesical, poner una sonda nasogástrica. Son cosas que el médico se le caen los pantalones cada vez que tiene que hacerlo. Sacar sangre, el médico no puede hacerlo. Entonces, es imposible que un médico se maneje sin un enfermero avisado. Sin embargo, es muy probable que pueda haber enfermeros que se manejen sin médicos. Hay muy buenos enfermeros que se manejan sin médicos. Por eso es tan importante la profesión de ustedes. Por eso yo soy un fanático de la enfermería. A pesar de que no soy enfermero, soy un fanático de los enfermeros. Tengo enfermeros muy buenos, y hoy lo que le decía, una obstrucción intestinal hoy en día, nosotros tratamos en la casa. No lo internamos al paciente, cuando no tienen que ir a los sanatorios. Hoy las obras sociales están aceptando este tipo de tratamiento. Más de la mitad, exactamente 60 y 65% de la patología que se interna en los sanatorios o en el hospital puede tratarse en la casa al paciente. Lo quirúrgico no. Lo que es quirúrgico, puramente exclusivo, lo que me toca a mí y que ya no queda otra, hay que llevarlo a un quirófano. Y los quirófanos no están en los domicilios. Bien. Para ir terminando, hablamos de esta patología que sí es muy frecuente, que es la apendicitis aguda, y que le gusta preguntar a todo el mundo de esto. Pero tienen que saberlo porque la más frecuente de todas, el apéndice, ustedes saben que está pegado al ciego, inmediatamente donde termina el intestino delgado, termina el ilion, se une al ciego y forma una válvula ahí que se llama válvula iliocecal. O sea, el contenido del intestino va hacia el ciego, se vuelca en esa bolsa cecal y no puede volver al intestino delgado. Inmediatamente ahí al ladito está el apéndice famoso. Dice, ¿cómo jode este apéndice? En los niños, en la gente joven, este apéndice es un órgano linfoide. Se comporta como la amígdala de la garganta, igualito que eso. Está en la puerta de entrada donde vienen los gérmenes. El apéndice está en la puerta de entrada donde viene toda la porquería de la comida ya procesada, que no fue absorbida, y esto que va a hacer para desecarse, cuando llega al colon, es recibido por el apéndice. Entonces, como este es un órgano linfoide, como un ganglio linfático, está para defensa. Sirve para defensa. Ahora, cuando la persona empieza a crecer, ya no es necesario. Y se puede vivir perfectamente sin apéndice, por supuesto. El apéndice entonces está normalmente ubicado en la fosa ilíaca derecha. ¿Se acuerdan que dividíamos 9 cuadrantes? El abdomen, el de abajo y a la derecha, era el del apéndice. Nosotros siempre que vemos a una patología, siempre desde el punto de vista de salud,
En la patología tenemos que ordenarla en cuál es la causa que se produce, cómo se manifiesta, cómo llegamos a confirmar el diagnóstico, cuáles son los exámenes complementarios necesarios para llegar a ese diagnóstico, y por último hablamos del tratamiento. Como en esta parte que es fundamento quirúrgico, segundo año, adulto y anciano, el tratamiento es quirúrgico. Pero el cirujano no solamente trabaja en lo que es quirúrgico, sino que también hace clínica quirúrgica. Y la clínica quirúrgica es aquella de aquellas enfermedades que pueden llegar a ser quirúrgica, pero a veces, y gracias a Dios, no lo son. Pueden resolverse de otra manera. Entonces, el caso de una apendicitis es quirúrgico, puramente. ¿Cuál es la causa de la apendicitis? La causa más frecuente de la apendicitis es la obstrucción de la base por un coprolito. ¿Escucharon alguna vez a esa palabra? Coprolito. Bueno, copro es caca, materia fecal. Lito, eso sí saben qué es, piedra. Como una litiasis, ¿se acuerdan? Una piedra, la piedra en la vesícula. Ahora vamos a volver a verlo. Pero el coprolito es una piedrita de materia fecal que se volvió dura y que justamente entró en la base del apéndice y obstruyó este apéndice. Entonces, entra el material fecal líquido que llega al intestino grueso, y el intestino grueso lo que se hace es absorber el agua. Entonces se forma la materia fecal que todos conocemos, ese con el olor sui generis y el color sui generis, que todos conocen cuando sale por el ano hacia el inodoro. Y como se está pudriendo esta clase, entonces vamos a pasar al otro tema. La materia fecal... Profe, los síntomas. ¿Ya viene después? ¿Por qué me apuran? Porque dijo, voy a pasar yo y pensé que iba a cambiar de tema. No, porque se está volviendo, vieron que estamos hablando ya de materia fecal, caca, olor, todo esto, entonces se está pudriendo. Entonces, por eso no, estamos hablando de la etiogenia hasta ahora. Fíjense, está la diapositiva acá, etiogenia. ¿Por qué se produce? Se obstruye la base del apéndice. Por eso. La patogenia es cómo se va produciendo, la fisiopatología es cómo se va produciendo. Primero, se obstruye la base, después llegan los polimorfonucleares, la primera batalla de la inflamación, ya se altera el medio interno en ese lugar, primero la inflamación no deja que salga el contenido nomás, pero esto sigue creciendo porque se inflama, entonces después ya ese proceso inflamatorio hace que las venas, como son más frágiles, no permitan drenar la sangre del lugar. Cuando sigue progresando esa inflamación, ya la arteria tampoco le lleva sangre, entonces se produce una necrosis. Una necrosis. Esa necrosis, muerte celular, color negro, hace que las paredes del apéndice se perforen. Se debiliten primero y después se perforen. Entonces esta apendicitis pasa a ser perforada. Por eso cuando el apendicitis empieza, debemos tener bien en claro este cuadro para poder diagnosticarlo y que se opere en forma temprana. Eso es la patogenia, el proceso inflamatorio progresivo. ¿Hay otras causas para producir la apendicitis? Sí, hay muchas otras causas, pero esta es la más común. Y vamos al cuadro clínico. Sí. Cuando se perfora es que se produce la apendicitis, digamos, no, la peritonitis. La peritonitis, sí. Eso está muy bien hecha la pregunta porque por ahí nos confundimos a veces y sobre todo cuando hablamos de peritonitis siempre pensamos que a causa del apéndice. Y la peritonitis es una inflamación del peritoneo, que es esa membranita que está envolviendo a todas las vísceras, que tiene una parte parietal y otra parte visceral. Una está en contacto con la víscera. Y esta no está acostumbrada a recibir elementos tóxicos, pero también se produce una peritonitis cuando se perfora una úlcera de estómago o de duodeno, cuando se perfora el colon, cuando hay peritonitis que son de origen biliar, por perforación de un conducto biliar. Hay peritonitis que se producen por tuberculosis, son peritonitis primarias. Entonces hay muchas causas de peritonitis, incluso
inciertas, pero sí. La pregunta que vos me hiciste es así. Hay peritonitis cuando se perfora el apéndice. Pero lo que no hay que confundir es que solamente ahí hay peritonitis. ¿Es la más frecuente de la peritonitis? Sí, porque por ahí actuamos un personal de salud que no es idóneo y le medicó con buscapina o con Sertal o con algún analgésico para calmar la sintomatología. Y ahora voy al cuadro clínico, que me estaba apurando Paulita. Entonces, el cuadro clínico, ¿cuál es? Vamos al cuadro clínico. Esto es epigastralgia o dolor en la boca del estómago. Epigastralgia, voy a poner más grande porque si no, no ven. Epigastralgia, dolor en fosa ilíaca derecha, náuseas y vómitos. Esto es característico, esto pasa en todas las apéndices, se llama cronología de Murphy. Cronología de Murphy. Esta cronología de Murphy también se llama tetralogía, porque son 4. Ustedes dicen, ¿qué pasa acá? Empieza el paciente con un mal estómago, hablando vulgarmente y rápido. Empieza con un dolor de estómago y con náuseas o vómitos. Así empieza. Y pasa a veces 12 horas, o a veces más tiempo, y ahí es donde nosotros le medicamos mal. Y calmamos eso, le dimos un Reliberan porque por ahí estaba por vomitar, y le dimos una buscapina para que no le duela. Le calmamos la bocina que estaba tocando, estoy inflamado acá, sáquenme, decía el apéndice, y nosotros le calmamos y bueno, vaya tranquilo, no va a pasar nada. Vuelve a las 48 horas, otra vez. Pero ahora ya no solamente con epigastralgia, sino también el dolor en la fosa ilíaca derecha. En segundo lugar, aparece ya el dolor en el lugar del apéndice. Esto es muy frecuente porque tiene que ver con el sistema nervioso. Todo el tubo intestinal está inervado por el sistema nervioso simpático y parasimpático. Y esto lo hace a través de un plexo, de plexos. En este caso el plexo solar, que está en la boca del estómago, que está formado por los nervios esplácnicos, que son el simpático, más el parasimpático, que es el nervio vago décimo paracraneal, se juntan toda la boca del estómago, hacen un embolleré ahí, de un nudo de cablecitos o nervios, y de ahí se van a los diferentes órganos. Entonces todos los procesos inflamatorios van a localizarse primero en la boca del estómago, y después se van a distribuir a los órganos, como en este caso el apéndice. Entonces, por eso va a haber primero epigastralgia y después dolor en fosa ilíaca derecha. Las náuseas pueden estar sí o no, los vómitos pueden estar sí o no. Generalmente están, ¿no es cierto? Pero el dolor en la boca del estómago siempre está y el dolor en la fosa ilíaca derecha también. ¿Puede haber acompañado otros síntomas? Sí, puede haber acompañado otros síntomas. ¿Puede no ser una apendicitis cuando tenga todos los síntomas? Sí, pueden ser algo así como 64 cosas más. ¿Escucharon? Profe, yo tuve todos esos síntomas y no me dijeron que era apendicitis. No sé quién habla. Pensé que sí. ¿Quién habla? Paula. ¿Y no te operaron? No, o sea, me hicieron una ecografía, si no me equivoco. Sí, está pero bien. me dijeron que no tenía Bueno, entonces no fue. nada. Pero no, me acuerdo del dolor y no quiero... Me dolía demasiado, nunca me dolió tanto. Y Ya, bueno, te puedo asegurar que no era una apendicitis, Paulita, porque si fuese una apendicitis estaría perforada y estarías con una peritonitis. O sea que está bien, no fue una apendicitis, fue otra cosa. Por eso te digo, ¿puede ser otra cosa? Sí, 64 cosas diferentes. Ahora, ustedes me van a decir, pero usted me está diciendo que es la patología más frecuente de la cirugía, sí. Y muchas veces, o habré operado, no sé, 4.000 apendicitis en mi vida. ¿Y alguna vez operó apéndice sano? Sí, muchas veces. Pensé que era una apendicitis y no era. ¿Y lo operaste de balde? Sí, lo operé de balde. Pero es mucho mejor operar un apéndice de más que una de menos. A veces operamos sano. ¿Hacemos un mal diagnóstico? Puede ser, sí. Nos confundimos. Venía todo así, venía con epigastralgia, tenía dolor en fosa ilíaca derecha, pero después cuando lo operamos vimos que tenía
un quiste de ovario roto. El quiste de ovario también está a veces en la derecha, cerquita del apéndice, y eso pudo haber sido. Eso me pasó a mí, profe. Eso, Paola, viste como yo soy adivino. Sabía que podía hacer eso, porque él también muy frecuente. Lo cual también tenía ese quirúrgico. Eso dijo Fiorella. Ah, Fiorella fue. Sí, a mí me pasó eso, profe, que me diagnosticaron, o sea, pensaron que era apéndice y en realidad fue quiste. Entonces, de paso, me sacaron el apéndice. Muy bien hecho. Perfecto. Porque también el quiste roto era quirúrgico, o sea que te solucionaron dos cosas. Y ya nunca más va a tener apendicitis. Porque no tenemos apéndice. Es muy fácil. Entonces, esto se llama cronología de Murphy. Nunca se olviden. Tetralogía cuando aparecen 4 síntomas, o trilogía de Murphy, dicen algunos, cuando no aparece vómito. Cuando no hay vómito son 3 nomás los síntomas, que son los más frecuentes. El dolor en fosa ilíaca derecha aparece más tardíamente. El dolor en fosa ilíaca derecha. Del ombligo, el punto de dolor justo, el punto de Murphy, que está entre el ombligo y la espina ilíaca anterior superior, uno hace. Esto lo divide en 3 partes. 1, 2 y 3. La unión de los 2 tercios medios con el tercio externo, ese puntito que está acá, se llama punto de Murphy. Uno mete el dedito ahí, ¡tuc!, aprieta, duele y es muy probable que sea apéndice. En ese lugar. Ahí duele. El apéndice, acuérdense, ¿se acuerdan cómo estaba? Era así, una cosa así, el ciego, este choricito que baja por acá, cuando está inflamado, se pone primero rojo, se congestiona, después se produce flemonoso porque se inflama, después se produce gangrena o muerte del tejido y la perforación. Este apéndice se opera, como ustedes ven acá. Ahí está el apéndice operándose, acá está el corte de la incisión. Este es una apendicitis pura, sin perforación todavía, pero fíjense, ya tiene fibrina. Acá empieza a tener pus. Acá está un apéndice también rojo, rutilante, muy inflamado. Acá está el dibujito que demuestra dónde está, el dolor que se presenta, pero así es un apéndice. Cuando operamos, la cirugía es esta, la incisión más un drenaje, porque en este caso ya tuvo seguramente una perforación, hay que limpiar el peritoneo que lo rodea. El apéndice es así. Esto es el ciego, este es el apéndice, y fíjense como acá ya hay necrosis. Ahí ya está muerto el tejido. Empieza a haber tejido que no se recupera. Eso ya es perforación, inflamación y necrosis. Y para ir terminando, porque ya no quiero cargar mucho con más patología, ahí le muestro otro apéndice, y de esto puedo mostrar un montón, porque tengo un montón de... y cuántos que no le sacamos fotos, ¿no? Pero eso es un apéndice inflamado. Ese choricito que estaba ahí estaba para joder nomás. Ahora Fiorella no tiene más. Bien. Preguntas. Sí, yo, Pregunta. profe. Dígame. La diverticulitis esofágica ¿se puede presentar solamente, o sea, puede producir solamente uno o varios? Puede presentarse más de uno. No es frecuente que aparezcan varios, pero sí puede ser más de uno. Pero lo más frecuente, no quise profundizar en esto, pero hay un divertículo que es muy frecuente, que es a nivel cervical y a veces entra hacia el tórax, se llama divertículo de Zenker, con Z, Zenker, que es muy frecuente. Pero no quería profundizar en esos temas porque por ahí son más médicos que por ahí no les sirven. Pero sí pueden ser varios. Pueden ser más de uno. ¿Alguno que quiera hacer otra pregunta para arrancar el lunes? Profe, yo tengo una pregunta, pero tiene que ver con la clase. Dale, Patri, decime. Preguntame lo que vos quieras. Resulta ser que no sé en qué momento ni cómo me picó una mosca que te deja la larva y te entra la piel, que es la típica ura.
Ah, tuviste URA, sí. Tengo. Le maté adentro porque por asfixia como seguí un par de días y Ah. murió, calculo que murió, pero Ujú. la quiero sacar y no me dejó el orificio como para sacarlo y no sé qué hago ahora. Si tengo que ir a que me la saque, no. Sí, hay que sacarse. Me están llamando de la facultad acá, pero estoy en clase. Mira, ¿dónde está? ¿En qué lugar? Ahí está, mira, bueno. Eso tenés que sacar. Porque te pica, te molesta, y está naciendo un gusano dentro de tu brazo. Por eso. No Bueno, sé, tendría que ir a emergencia. en emergencia, no sé si es para emergencia, Me porque van a viste dar que bola porque ya me pasó. bueno, entonces lo que vos tenés que hacer es tratar de obstruirle el orificio a ese bichito. En realidad ya murió Ah, ¿te murió? Bueno, entonces porque buscate yo una le pincita. puse... ¿Y te queda el agujerito, no? No, por eso. Ah, entonces hay que cortar. Por eso. No sé si me van a dar bolilla en el hospital. Mirá, es muy simple eso, es una práctica muy simple donde se pone un abón de anestesia, se pone una anestesia local nomás ahí, se hace un cortecito y se le agarra con una pincita y se le saca afuera el gusano. Uh-huh. Es muy... ¿Jabón de anestesia dónde lo compro? No, no es abón dije yo. Jabón, perdón. No dije abón. Es un abón se le dice a un pinzacito de anestesia local. Ah. Pero sí, te va a tener que hacer en un sanatorio, un hospital, en algún lado. Es una técnica de quirurgia, es una pavada, se puede hacer en cualquier consultorio. El tema es que hay que hacerlo, porque si no tenés eso que te está molestando ahí, está creando un proceso inflamatorio severo. Bien. ¿Entendés? Qué horror. Estaba horrible igual, ahora está mejor. Ahora ya no tiene color rojo ni nada, por eso sé que murió, no me duele ni nada. Acá me están pidiendo... cerrada la abertura. Bueno, yo te puedo tratar eso, no hay ningún problema, eso es muy simple. El tema es que tenemos que coincidir en horario y es muy fácil. Cualquiera te puede tratar, Patricio. Es es una pavada. Pero sí o sí tenés que sacarte porque es un proceso inflamatorio. Sí, sí, pero a ver si no me lleva todo el día, si no me corren del hospital porque me parece, ya me corrieron una vez. Me dijeron que saque yo y no puedo. Bueno, chicos, me están jodiendo acá que me están pidiendo el aula.